Gracias, señora presidenta. También comunico que acumularé también el turno de réplica, así hago el discurso seguido. Gracias, señor ministro, por su comparecencia y por su exposición. Voy a hablar en mi intervención de credibilidad, más bien de falta de credibilidad. En primer lugar, falta de credibilidad general sobre las afirmaciones de gobiernos socialistas. Recordemos, año 2019, mes de abril, el presidente Rodríguez Zapatero aseguró que, pese al grave deterioro de la economía y del empleo, la solvencia del sistema de pensiones es absoluta de aquí a 15 o 20 años. Mismo mes, mismo año, ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, insistió en un pleno que los pensionistas pueden estar seguros en 2009, 2010 y hasta 2025. La realidad es que los elevados déficits públicos de los años 2009 y 2010 provocaron que el Partido Socialista Obrero Español congelara las pensiones en el año 2011 a más de 6 millones de españoles y recortase el sueldo un 5% a los empleados públicos. Segundo, falta de credibilidad cuando se habla de lagunas de cotización y mujeres. Es una evidencia, y así lo han puesto de manifiesto las asociaciones de familias numerosas, que el Real Decreto Ley 3/2021 supone una reducción de las pensiones a las mujeres con 3 hijos o más, y muy especialmente a las mujeres con más de 4 hijos. Tercero, falta de credibilidad cuando se habla de... Perdón. Jolín. No sé. Cuando se habla de solidaridad intergeneracional. En España, el paro de los menores de 25 años asciende al 36,9%. Duplicamos la media de la eurozona, que se sitúa en el 17,2%. La cifra actual de menores de 30 años en paro supera el millón de personas. Solo un 19% de los menores de 25 años trabaja. Un 40% de los menores de 30 años lleva 2 lustros con empleos precarios o sin cotizar. Si no hay cotizaciones, lo sabe, señor ministro, se pone en peligro la viabilidad presente del sistema y condiciona las pensiones futuras de los hoy jóvenes. Que este Gobierno hable de solidaridad intergeneracional, más que increíble, es una burla. Cuarto, falta de credibilidad cuando se niega que esté sobre la mesa ampliar el periodo de cálculo de las pensiones. Recordemos que el PSOE ha llevado a cabo por 2 veces la ampliación del periodo de cálculo. Una llevó a cabo el Partido Popular. En 1985, el PSOE con Felipe González amplió el periodo de 2 a 8 años. Y en el año 2011, el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero lo amplió de 15 a 25 años. A este respecto, y hablando de credibilidad, recordemos que en el año 2010 el Gobierno socialista precisaba en nota de prensa que no había propuesto ampliar el periodo en 10 años. Recordemos que la reforma de 2011 ha supuesto en 2015 que la pensión mensual de los hombres se reduciría en 46,3 euros y la de las mujeres en 49,8 euros. En quinto lugar, falta de credibilidad ante la generación de los baby boomers. El señor ministro, tenga buen o mal día, sabe perfectamente que cualquier mecanismo de equidad intergeneracional supondrá un ajuste en las pensiones y que los pertenecientes a la generación de los baby boomers tendremos que elegir, según sus palabras, entre un ajuste en la pensión o trabajar más o ambas a la vez. Usted sabe, señor ministro, que han quitado un mecanismo de recorte de las pensiones futuras para sustituirlo por otro. Sexto, falta de credibilidad del presupuesto de la Seguridad Social. ¿Se cumplirán los ingresos? De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria, hasta el mes de mayo de 2021, los ingresos por cotizaciones sociales habían consumido el 42,57% del total del año, frente a un 44,37% registrado en 2019. Segunda pregunta, ¿se cumplirán los gastos? La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 10.180 millones de euros al pago de pensiones contributivas. Esto supone un 3,2% más que en el mismo mes del año 2020. Recordemos que el presupuesto de la Seguridad Social de este año contemplaba un crecimiento del gasto del 3%. Tercera pregunta, ¿será suficiente el apoyo del Estado para cuadrar las cuentas?
Recordemos que el Estado aportará un importe de 45.000 millones de euros, 31.177 millones de euros por transferencias y 13.830 millones de euros en préstamos para cubrir los gastos de la Seguridad Social en el año 2021. Cuarta pregunta, ¿a cuánto ascenderá la regularización del IPC el año siguiente, el año que viene? Los presupuestos generales del Estado fueron realizados con una estimación de revalorización de las pensiones del 0,9%. Con datos del mes de junio, el incremento del IPC en España se sitúa en el 2,6%. De mantenerse este IPC, podemos estar hablando de un ajuste superior a 2.400 millones de euros solo en pensiones contributivas. No perdamos de vista la consolidación de este posible incremento en el gasto futuro de pensiones. Los españoles deberían ser informados de estos impactos. Séptimo, la falta de credibilidad ante la Unión Europea. Lo que preocupa en la Unión Europea, y usted lo sabe perfectamente, señor ministro, es la estabilidad financiera del país y la sostenibilidad de la deuda pública. Traspasar el déficit a la Administración central no arregla nada, tan solo es una ficción contable. Y no arregla nada porque las cuentas públicas están en una situación crítica. Tenemos un déficit previsto del 8,4% en el año 2021. El FMI lo eleva al 9% y nos sitúa como el país con mayor déficit de la eurozona. Ojo, estamos hablando de un déficit superior a 100.000 millones de euros. Hablamos de una previsión de déficit del 4% en el 2023 y de un 3,2% en el 2024. O sea, más de 5 años en alcanzar el déficit existente antes de la crisis. Según el Fondo Monetario Internacional, somos el país de la eurozona que más tiempo tardará en reducir el déficit. Tenemos unos niveles de deuda pública de 1,4 billones con B, de euros, 29.413 euros cada español. Recordemos que en tan solo 3 años de gobierno socialista se ha incrementado la deuda per cápita de los españoles en más de 4.200 euros. Señor ministro, no ayuda a la credibilidad del Gobierno posponer unos meses la definición del mecanismo de solidaridad intergeneracional. No ayuda a abordar asuntos relevantes como los sistemas de pensión complementaria, recomendación ya incluida en los acuerdos del 2011 del Pacto de Toledo. Tampoco ayuda no abordar los tramos de cotización de los autónomos. Recordemos que acercar las bases a los ingresos reales también estaba presente en el año 2011. A propósito, estos dos últimos temas, incluidos en los compromisos enviados en el componente 30 a Bruselas. Para terminar, en Vox creemos que para garantizar la sostenibilidad de nuestras pensiones, primero hay que fomentar la natalidad y aumentar los apoyos a las familias. Recordemos que las ayudas a las familias en España son las más bajas de la Unión Europea. Y segundo, hay que crear empleo estable y de calidad y hay que aumentar la productividad de la mano de obra. Es irresponsable ignorar los problemas del mercado de trabajo en España, problemas que se demuestran en que España tenga una tasa de paro del 15,3% frente a una media del 7,9% en la zona euro. No es realista estimar, como hace la IREF, que para analizar la sostenibilidad del sistema vamos a converger a tasas de paro del 7%, tasa que no hemos alcanzado en España desde el año 1978. Ser creíbles y responsables significa admitir que para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por tanto, de nuestras pensiones, será necesario tomar medidas de reducción de gasto superfluo y eliminación de duplicidades. Comprendo que esto lo vean difícil. Quienes nunca han trabajado en la empresa privada, nunca han realizado un análisis de gastos y nunca han cuadrado un presupuesto. Muchas gracias.